10 ejercicios que más destruyen sus rodillas y columna después de los 40. Desafortunadamente, por no tener acceso a la orientación correcta, muchas personas acaban repitiendo diariamente movimientos que parecen inofensivos, pero están detonando rodillas y comprimiendo vértebras día tras día. Y lo peor, las molestias en las rodillas y en la columna comienzan con síntomas pequeños, un chasquido aquí, un pinchazo allá. Con el tiempo, las consecuencias aprietan y limitan su entrenamiento, e incluso actividades simples del día a día comienzan a sufrir por esto. Y no, esto no tiene nada que ver con edad o cuerpo débil. El problema son justamente algunos ejercicios que sobrecargan tendones, ligamentos y articulaciones, que naturalmente ya pierden un poco de la resistencia conforme pasan los años. Por eso hoy verá 10 ejercicios que más destruyen sus rodillas y columna después de los 40 años, y voy a pasarle también una alternativa más inteligente para sustituir cada uno de ellos y evitar lesiones. Manténgase atento hasta el final porque el ejercicio número 4 es el más lesivo de todos. Antes de comenzar, entienda algo fundamental. No estoy diciendo, si usted tiene más de 40 años y hace estos ejercicios, se lesionará con certeza. Solo estoy diciendo que representan un riesgo mayor debido a los cambios naturales que ocurren en nuestro cuerpo con el paso del tiempo. Ejercicio número 10. Prensa de piernas. En un primer momento, la prensa de piernas parece simple y tranquila. Usted se recuesta, ajusta el cuerpo, coloca las piernas, sube y baja, y listo. Pero es exactamente ahí donde reside el peligro. Cuando coloca peso excesivo en la prensa de piernas, sus rodillas quedan expuestas a una fuerza de compresión enorme, principalmente cuando baja mucho el banco, aproximando las rodillas al pecho. En esa posición, la presión sobre la articulación patelofemoral, esa unión entre la rótula y el fémur, aumenta drásticamente. Además, muchas personas tienden a bloquear las rodillas al extender las piernas completamente, lo que transfiere toda la carga a los ligamentos y tendones, en vez de mantener los músculos comprometidos. Debe saber que después de los 40, nuestros ligamentos no tienen la misma elasticidad de la juventud, y este tipo de presión puede llevar a lesiones como rupturas del ligamento cruzado anterior o menisco. Para su columna, el problema es aún peor. Cuando baja mucho el peso, la región lumbar tiende a despegarse del respaldo, creando una curvatura excesiva que comprime los discos intervertebrales. Una alternativa mucho más segura para el cuádriceps es la sentadilla en la máquina hack, donde mantiene la espalda apoyada y los pies más adelante, reduciendo drásticamente la presión en las rodillas. El ángulo de trabajo es más natural y puede controlar mejor la profundidad del movimiento, sin necesidad de bajar tanto que comprometa la posición lumbar. Ejercicio 9. Abdominal tradicional. Siguiendo con el segundo ejercicio problemático. El abdominal tradicional, ese que todos hacen, acostado en el suelo con las manos en la nuca, subiendo y bajando el tronco repetidamente. Parece inofensivo, ¿no es cierto? Pero este movimiento repetitivo coloca una presión enorme en los discos de la columna lumbar. Cada vez que flexiona el tronco hacia arriba, está comprimiendo los discos intervertebrales de forma desigual, empujándolos hacia atrás. Con el tiempo, esta presión constante puede llevar a hernias de disco, especialmente después de los 40, cuando la deshidratación natural de los discos ya comienza a ocurrir. Otro problema grave es que muchas personas jalan el cuello con las manos al hacer el movimiento, transfiriendo tensión a la columna cervical y pudiendo causar lesiones en las vértebras del cuello. Y hay más. El abdominal tradicional trabaja principalmente el recto abdominal, ese six-pack, pero hace poco por los músculos profundos del core, que son los verdaderos responsables de la estabilidad de la columna. Por eso, una alternativa mucho más eficiente y segura es la plancha. Ella activa todos los músculos del core simultáneamente, incluyendo los transversos y oblicuos, sin colocar presión excesiva en la columna. Ejercicio 8. Press de banca con barra libre. Clásico, tradicional, el preferido de mucha gente en el gimnasio. ¿Pero será que realmente es amigable para quien pasó de los 40? El principal problema del press de banca con barra libre está en la falta de movimiento natural de las articulaciones. La barra fuerza sus brazos a seguir un camino fijo, que no siempre respeta la estructura anatómica individual de sus hombros. Con el paso de los años, nuestros tendones y ligamentos pierden elasticidad, y forzar los hombros a seguir un patrón rígido de movimiento puede llevar a lesiones en el manguito rotador, que ya es naturalmente más frágil después de los 40. Además,
El press de banca coloca una carga significativa en la articulación del hombro cuando los codos quedan por debajo de la línea del pecho, creando un torque que puede causar inflamaciones y desgastes. Para la columna, el problema viene cuando arqueamos la espalda excesivamente para intentar levantar más peso. Esto comprime las vértebras lumbares y puede agravar problemas ya existentes. Una alternativa mucho más segura es el press de banca con mancuernas. Con mancuernas, cada brazo trabaja independientemente, permitiendo que sus hombros sigan su patrón natural de movimiento. Puede ajustar el ángulo de las muñecas y codos para encontrar la posición más cómoda para sus articulaciones. Además, puede controlar mejor la amplitud del movimiento, evitando bajar demasiado los brazos y comprometer los hombros. Ejercicio 7. Aperturas con mancuernas. Este lesiona que es una belleza. A primera vista parece un movimiento simple para aislar el pectoral. Acostarse en el banco, abrir los brazos con mancuernas y después cerrarlos sobre el pecho. Pero este movimiento coloca los hombros en una posición extremadamente vulnerable. Cuando abre los brazos lateralmente con peso, crea una palanca enorme que tira directamente de la articulación glenohumeral, la unión entre el húmero y la escápula. Esta posición estira al máximo los ligamentos y tendones del hombro, particularmente cuando los codos están extendidos. El problema se agrava porque muchas personas tienden a bajar las mancuernas muy por debajo de la línea del pecho, aumentando aún más la tensión en la cápsula articular y en el manguito rotador. Con el tiempo, esto puede llevar a inestabilidades en el hombro y tendinitis crónicas. Para la columna, el riesgo viene de la tendencia a arquear la espalda durante el esfuerzo, principalmente cuando el peso es muy alto, desalineando las vértebras lumbares. Una alternativa mucho más segura son las aperturas en polea o en máquina. En la polea, puede mantener una tensión constante en el pectoral sin colocar los hombros en aquella posición extrema de estiramiento. El trayecto del movimiento es más controlado y puede ajustar perfectamente el ángulo para respetar sus límites articulares. Ejercicio 6. Press tras nuca con barra. Este ejercicio fue muy popular en los gimnasios antiguos, pero hoy sabemos que representa uno de los mayores riesgos para la salud de los hombros. Cuando baja la barra detrás de la cabeza, sus hombros son forzados a una rotación externa extrema combinada con abducción. Básicamente, está colocando su articulación en el límite de su amplitud natural. Esta posición comprime el espacio subacromial, donde pasan tendones importantes como el supraespinoso, parte del manguito rotador. Con el tiempo, esta fricción repetitiva puede causar el síndrome del impacto, una condición dolorosa donde los tendones quedan inflamados y desgastados. Para empeorar, la posición de la barra detrás de la cabeza exige una extensión excesiva de la columna cervical, sobrecargando las vértebras del cuello. Y si no tiene una buena movilidad en los hombros, algo común después de los 40, tenderá a compensar aún más con la columna, aumentando los riesgos. Una alternativa mucho más segura es el press con mancuernas por delante. En este ejercicio, levanta las mancuernas a partir de la altura de los hombros, en un movimiento que respeta mucho más la mecánica natural de la articulación. Puede ajustar el ángulo de sus manos y brazos para encontrar la posición más cómoda, sin forzar estructuras sensibles. Antes de continuar, no olvide suscribirse al canal. Tener acceso constante a información basada en la ciencia es lo que le hará progresar con salud a largo plazo en el mundo del culturismo. Ejercicio 5. Elevación frontal con mancuernas. Este simple movimiento, cuando se hace incorrectamente o con peso excesivo, puede ser devastador para los hombros. El principal problema está en el mecanismo de elevación frontal pura, que aísla demasiado el deltoides anterior, creando un desequilibrio con las otras porciones del hombro. Este desequilibrio muscular, con el tiempo, puede alterar la biomecánica de la articulación glenohumeral, llevando a inestabilidades y posibles lesiones. Además, cuando levanta los brazos al frente con peso, el tendón del bíceps es sometido a una gran tensión, pudiendo causar tendinitis dolorosas. Otro punto crítico es que muchas personas acaban usando impulso del cuerpo para levantar pesos más pesados, transfiriendo tensión a la región lumbar y cervical de la columna. La repetición de este patrón de movimiento con sobrecarga puede comprometer los discos intervertebrales y la musculatura paravertebral. Sinceramente, ni me preocuparía por un sustituto para la elevación frontal con mancuernas, pues ya activará bastante su deltoides anterior al entrenar pecho, y también ya tendrá en su entrenamiento el press de hombros, ya proporcionando estímulos más que suficientes para el desarrollo del deltoides anterior, y haciendo, por tanto,
la elevación frontal con mancuernas prescindible. Ejercicio 4. Flexión diamante. Probablemente ya lo ha visto. Es aquella flexión donde posiciona las manos próximas una de la otra, formando un diamante con los dedos índices y pulgares. Es excelente para trabajar el tríceps, no se puede negar. Sin embargo, tampoco se puede negar la presión extrema sobre las muñecas y codos. La posición de las manos fuerza las muñecas a un ángulo poco natural, comprimiendo el nervio mediano y aumentando el riesgo de desarrollar problemas como el síndrome del túnel carpiano. Para los codos, el estrés no es menor. El ángulo cerrado entre los brazos aumenta drásticamente la fuerza compresiva en la articulación, pudiendo llevar a epicondilitis, también conocida como codo de tenista, o incluso a una bursitis. Y no para ahí. La posición diamante también fuerza sus hombros a rotar internamente de forma excesiva, poniendo en riesgo los tendones del manguito rotador. Para trabajar el tríceps tiene miles de opciones mejores. Una de ellas es el tríceps en polea con cuerda. Este ejercicio permite trabajar el tríceps con intensidad similar, pero sin colocar sus articulaciones en posiciones extremas. Puede ajustar perfectamente la altura de la polea y la posición del cuerpo para encontrar el ángulo más cómodo para sus codos y hombros. La cuerda permite una rotación natural de las muñecas durante el movimiento, reduciendo drásticamente el estrés sobre estas articulaciones. Además, la tensión constante ofrecida por el cable ayudará aún más en la hipertrofia. Ejercicio 3. Jalón tras nuca. Hoy en día este movimiento ya no es tan popular y hay buenos motivos para ello. En el jalón tras nuca, jala la barra bajando por detrás del cuello, forzando sus hombros a una rotación externa extrema combinada con abducción máxima. Esta posición coloca enorme estrés en la articulación del hombro, especialmente en el manguito rotador que ya tiende a sufrir desgaste con la edad. Cuando jala el peso hacia detrás de la cabeza del húmero es empujada contra el acromion, reduciendo el espacio subacromial, donde pasan tendones importantes. Esta fricción repetitiva puede causar síndrome del impacto y tendinitis crónicas, condiciones dolorosas y de difícil recuperación, especialmente después de los 40, cuando la regeneración tisular ya es naturalmente más lenta. Para la columna cervical, el impacto es igualmente preocupante. Para conseguir que la barra pase detrás de la cabeza, necesita proyectar la barbilla hacia adelante e hiperextender el cuello, comprimiendo las vértebras cervicales y potencialmente irritando nervios que salen de la médula espinal. Esta posición repetida innumerables veces puede acelerar la degeneración de los discos cervicales y contribuir a hernias en esa región. Además, muchas personas acaban arqueando excesivamente la columna lumbar para compensar la falta de movilidad en los hombros, transfiriendo tensión a la región inferior de la espalda. Una alternativa mucho más segura es el jalón al pecho. En este ejercicio, jala la barra en dirección al pecho, manteniendo los codos alineados con el tronco. Esta posición respeta mucho más la biomecánica natural de sus hombros, permitiendo que la escápula se mueva en el patrón correcto durante el movimiento, sin forzar rotaciones extremas de la articulación glenohumeral. El jalón al pecho trabaja igualmente bien los músculos de la espalda, dorsal ancho, trapecio y romboides, pero sin poner sus hombros y columna cervical en riesgo. Todavía consigue una excelente activación muscular y progresión de carga, construyendo una espalda fuerte y definida sin comprometer sus articulaciones. Ejercicio 2. Peso muerto tradicional. Uno de los más completos del culturismo, sin duda, pero también uno de los más técnicos y potencialmente peligrosos para la columna después de los 40. En el peso muerto tradicional, se agacha para coger una barra del suelo, manteniendo las piernas relativamente extendidas y la espalda recta. El problema está en la enorme carga compresiva que este movimiento coloca en los discos intervertebrales de la región lumbar. Cuando se inclina hacia adelante con peso, la presión en los discos aumenta exponencialmente, pudiendo llegar a varias veces el peso de su cuerpo más el peso de la barra. Después de los 40, los discos ya comienzan a perder naturalmente su capacidad de absorber impacto, quedando más susceptibles a hernias y protrusiones. Además, el peso muerto exige una excelente movilidad de cadera para mantener la columna neutra durante todo el movimiento, algo que tiende a disminuir con la edad. Sin esa movilidad, la tendencia es compensar flexionando la columna, lo que es una invitación para lesiones graves. Para las rodillas, el riesgo viene cuando intentamos levantar pesos muy altos, sin la técnica adecuada, pudiendo sobrecargar los ligamentos y tendones de la región. Una alternativa mucho más segura es el peso muerto sumo.
En esta variación, posiciona los pies más separados y apuntados hacia afuera, agachándose con las rodillas más flexionadas y la columna más vertical. Esta posición reduce drásticamente la carga en la región lumbar, transfiriendo más trabajo a los cuádriceps y aductores. Con la columna más vertical, la presión en los discos intervertebrales es mucho menor, disminuyendo significativamente el riesgo de lesiones. El peso muerto sumo todavía trabaja los mismos grupos musculares principales, isquiotibiales, glúteos y erectores de la columna, pero de una forma mucho más amigable para quien ya pasó de los 40. Ejercicio 1. Sentadilla en máquina Smith. A primera vista, la máquina Smith parece una opción más segura para sentadillas, ya que la barra sigue un camino fijo y no necesita preocuparse por el equilibrio. Pero es exactamente ahí donde reside el peligro. Cuando hace sentadillas en Smith, la trayectoria fija de la barra fuerza su cuerpo a seguir un patrón de movimiento que puede no ser natural para su estructura anatómica individual. Esto puede colocar una presión desproporcionada en las rodillas, especialmente en la articulación patelofemoral. La barra guiada también limita la activación de los músculos estabilizadores, que son fundamentales para proteger las articulaciones durante movimientos con carga. Para la columna, el problema es aún más serio. Como la barra se mueve solo verticalmente, es forzado a posicionar los pies más adelante del cuerpo para mantener el equilibrio. Esta posición aumenta significativamente la flexión del tronco, colocando una presión excesiva en la región lumbar. Después de los 40, cuando los discos intervertebrales ya están naturalmente menos hidratados y elásticos, esta presión adicional puede acelerar degeneraciones y aumentar el riesgo de hernias. Una alternativa mucho más segura es la sentadilla con pesa rusa o mancuernas. Sosteniendo el peso al frente del cuerpo, consigue mantener el tronco más erguido durante el movimiento, reduciendo drásticamente la presión en la columna lumbar. Además, tiene libertad para encontrar el patrón de movimiento más natural para su estructura anatómica, respetando las particularidades de sus caderas, rodillas y tobillos. Este tipo de sentadilla todavía activa más los músculos estabilizadores del core, mejorando su equilibrio y previniendo lesiones a largo plazo. Y antes que alguien diga que si va a seguir lo que dijimos aquí, no podrá hacer nada más, vea que no se trata de abandonar el entrenamiento de fuerza, muy por el contrario. Entrenar es fundamental para mantener la salud articular, ósea y muscular, especialmente a medida que envejecemos. La cuestión es entrenar de forma inteligente, respetando los cambios naturales que ocurren en nuestro cuerpo con el paso de los años. Las alternativas que presenté no son solo versiones más fáciles de los ejercicios originales. En muchos casos, son igualmente o hasta más eficientes para desarrollar fuerza e hipertrofia, con la ventaja de preservar sus articulaciones a largo plazo. Recuerde, el mejor entrenamiento no es el más intenso o doloroso, sino aquel que puede mantener consistentemente por años, sin lesiones que lo fuercen a parar. Adaptarse no es señal de debilidad, sino de inteligencia y autoconocimiento. Si quiere descubrir también otros 11 errores que las personas cometen en el gimnasio y que desafortunadamente tiran su esfuerzo a la basura, dejamos un video apareciendo ahora mismo en la pantalla. No deje de conferirlo. Gracias por asistir hasta aquí y que Dios le bendiga, mi amigo.